Si miras a Japón desde el exterior, verás la tecnología avanzada, estos robots, básicamente cero delitos, una cultura increíble, la tercera economía más grande del mundo, una población sana y empresas que son famosas en todo el mundo. En muchos sentidos, un país ideal. Pero si miras más de cerca, debajo de la superficie, verás que, si bien todo eso es cierto, hay otro lado mucho más oscuro de la vida en Japón. Sin que la mayor parte del mundo lo sepa, Japón tiene millones de personas que no lograron tener éxito en la sociedad y terminaron completamente aislados de ella, sin acceso a trabajos, matrimonios y medios para vivir una vida normal y feliz. Se les conoce como la generación perdida y conforman casi el 15% de la población del país. Son una historia triste que es un símbolo de la caída en desgracia de Japón y una señal de su inquietante futuro. Unos pocos saben esto de Japón, una generación en la sombra. El milagro japonés. Si bien esto ahora se olvida en su mayoría, en la década de 1980, Japón fue visto como la próxima superpotencia económica que reemplazaría a los Estados Unidos y se haría cargo por completo de la economía mundial, de una manera similar a como podríamos ver a China hoy. Parece tan cierto que hubo una seria ansiedad sobre Japón en los Estados Unidos, con artículos como este que habla de un Pearl Harbor económico y cómo Japón va a comprar todo Estados Unidos. Y con películas como The Rising Sun y Blade Runner, todas presentando el tropo de las corporaciones japonesas apoderándose de Estados Unidos y el mundo. Esta ansiedad fue el resultado del milagro japonés, 3 décadas de enorme crecimiento económico consecutivo, que fue posible gracias al singular sistema económico japonés, que en ese momento se consideraba superior al modelo occidental. Básicamente, se basó en la cooperación entre gigantescos cárteles corporativos y el gobierno japonés. Estos cárteles, llamados keiretsus, básicamente son alianzas de las corporaciones japonesas más grandes que poseen acciones entre sí. Y aunque son formalmente independientes, trabajan juntas para respaldarse mutuamente, y el mayor acreedor recibió un apoyo injusto del gobierno en forma de enormes préstamos dados por el Banco Nacional de Japón, de propiedad estatal. Básicamente, esto significaba que estas alianzas tenían acceso a un flujo infinito de efectivo para financiar su agresiva expansión en el extranjero, mientras que, al mismo tiempo, el gobierno bloquearía la expansión de las empresas extranjeras en el mercado japonés. No era un sistema sano ni justo, pero estaba funcionando, el mercado de valores japonés estaba en auge, los productos japoneses estaban conquistando un mercado tras otro y la gente común sabía que si trabajaba duro y obtenía un título universitario, conseguiría un trabajo sólido en una gran corporación. Eso significaría la garantía de un empleo de por vida. Japón estaba imparable y todo iba muy bien. Hasta que no fue así. La generación perdida y el futuro oscuro. Para 1991, Japón había estado creciendo extremadamente rápido durante 3 décadas consecutivas y se convirtió en la segunda economía más grande después de Estados Unidos. A medida que crecía la economía, los precios de los bienes raíces y los valores de las empresas que cotizan en el mercado de valores también crecían. Pero a fines de la década de 1980, este crecimiento se aceleró y se convirtió en una manía especulativa. Básicamente, todos pensaron que el auge económico y el crecimiento de los activos continuarían para siempre y que, cuanto más inviertas, más dinero ganarás. Y mientras tanto, el Banco Nacional de Japón continuó imprimiendo y prestando dinero, básicamente a cualquiera que lo pidiera, sin importar para qué era el dinero o cuán confiables eran los acreedores. Y entonces, un día, la burbuja estalló. A lo largo del año 1990, la bolsa cayó un 43%, y los precios inmobiliarios también. Siguieron esta tendencia. El estallido de la burbuja significó que la gente normal tenía mucho menos dinero para gastar y que nadie estaba dispuesto a invertir más en empresas japonesas, lo que llevó al final del auge económico. Además de eso, en los años posteriores al estallido de la burbuja, las grietas en el sistema japonés comenzaron a mostrarse. Rápidamente se reveló que la corrupción era generalizada y común en las empresas y el gobierno japonés, desde el uso de información privilegiada hasta la manipulación de acciones, el fraude y el soborno.
y que el suministro prácticamente ilimitado de préstamos creó cientos de negocios de empresas zombies que habrían quebrado hace años, pero que siguieron sobreviviendo gracias al suministro interminable de dinero barato prestado por el Estado. En una década, Japón pasó de ser llamado el tigre económico cabalgando el milagro japonés a ser llamado el enfermo de Asia. Pero, si bien esta fue una caída drástica, no fue tan única. Las economías de diferentes países suben y bajan. Eso es parte de la vida. Pero en Japón fue diferente. A diferencia de otros países, la recesión económica en Japón tuvo efectos devastadores para toda una generación, efectos de los que millones de personas nunca se han recuperado. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Bueno, para responder eso, necesitamos entender el trabajo japonés en la cultura de contratación que es, por decirlo suavemente, muy intenso, y tiene varios aspectos únicos que lo hacen bastante diferente de cualquier otro mercado laboral en el mundo. Una carrera corporativa en Japón comienza con Shikouku Katsuya, un ritual de búsqueda de empleo único en Japón por el que pasan los graduados universitarios al final de sus estudios. Muchas empresas, incluidas las más grandes, contratan solo a recién graduados y solo una vez al año, pero lo harán en masa, con muchas personas peleando por un solo puesto. Los recién graduados pasan el ritual de búsqueda de trabajo lleno de entrevistas grupales y seminarios por los que tienen que pasar miles de personas vestidas con trajes idénticos en blanco y negro. Y al final, consiguen un trabajo y lo mantienen durante décadas hasta la jubilación, en línea con otra política común conocida como Shinkoi o empleo vitalicio. Y su empresa solo promocionará desde dentro de sus empleados. Para ascender, esta política, conocida como Nenko Joretsu, cultiva a sus empleados a lo largo de su carrera para que algún día se conviertan en futuros ejecutivos. Estas prácticas, que eran básicamente el estándar universal en la década de 1990 y siguen siendo muy comunes en Japón hasta el día de hoy, brindan estabilidad, pero también crean un mercado laboral increíblemente rígido. Si quieres conseguir un buen trabajo, tienes una oportunidad después de la universidad, y una vez que te contratan, te quedas en una empresa por el resto de tu carrera. Y recuerda, solo tienes una oportunidad en tu vida. Pero si el recién graduado no lo hace, se quedará afuera, y las puertas de la mayoría de las empresas permanecerán cerradas para ti para siempre. Pero el punto es que cuando estalló la burbuja económica y terminó el auge económico, este ritual se rompió. Mientras que, durante el auge, no fue tan difícil conseguir al menos algún trabajo corporativo. Después de 1990, la mayoría de las empresas congelaron sus contrataciones por completo durante casi toda la década y no contrataban a ningún graduado, con el fin de mantener a todos sus empleados de por vida durante la crisis económica. Eventualmente, reanudaron su contratación en el nuevo siglo, aunque encontrar trabajo se volvió mucho más difícil desde entonces. Pero ahora, seguro te preguntas, si las empresas no contrataron a ninguna persona en la década de 1990, ¿qué pasó con todos estos recién graduados? La respuesta es bastante simple. Se quedaron desempleados y sin trabajos estables de por vida. Para esta generación de personas que se graduaron en la década de 1990, ya era demasiado tarde. Para entonces, ya no eran graduados, por lo que las empresas no los contratarían, ya que estaban contratando recién graduados. En cambio, aquellas personas, cuyo único defecto fue haber nacido en el momento equivocado, fallaron su tiro y cayeron por las grietas del sistema, y toda una generación, millones de personas, quedaron atrás, destinadas a pasar el resto de sus vidas en trabajos temporales, de medio tiempo y mal pagados. Este periodo se conoció como la Edad de Hielo del Empleo, y las personas que se graduaron durante ese tiempo, como la generación perdida. Y dado que la economía japonesa nunca se recuperó por completo, más jóvenes que se graduaron en la década de 2000 y luego en las décadas de 2010 se unieron a sus filas, y el periodo de los últimos 30 años se conoció colectivamente como las décadas perdidas. Obviamente, esto es trágico para aquellos que son parte de la generación perdida, pero no solo les afecta a ellos. En cambio, su triste destino afecta negativamente a toda la sociedad japonesa y arroja una sombra oscura sobre el futuro de Japón. Hay toda una generación de personas que ahora tienen entre 30 y 40 años y que están completamente ausentes del mercado laboral. Por lo general, viven con sus padres y, a menudo, fuera de ellos. Nunca tuvieron la seguridad económica suficiente para formar sus propias familias y nunca tuvieron trabajos ni carreras adecuadas.
Alrededor del 15% de la población, casi 17 millones de personas, son consideradas parte de la generación perdida y conforman el grupo de edad que es lo más importante para la economía de cualquier país. Son las personas de 30 y 40 años las que generalmente gastan más en la vivienda de sus familias, tomando hipotecas, comprando autos. Son los que mantienen en marcha el motor económico. Pero en Japón, no hay nadie para hacer eso ahora, y la economía no es el único problema de Japón que está empeorando debido a la generación perdida. Actualmente, el país se enfrenta a lo que se ha dado en llamar superenvejecimiento. Japón tiene el mayor porcentaje de personas mayores, casi el 30% de la población mundial, y está envejeciendo más rápidamente que cualquier otro país. Y eso también se debe, en parte, a los millones de hijos perdidos que la generación nunca tuvo. En 2050, la relación entre personas mayores y personas en edad de trabajar será de 1 a 1.3, lo que significa que habrá casi tantas personas mayores de 65 años como personas entre 15 y 64. En cualquier país del mundo, las personas mayores dependen de los impuestos que las personas en lo que se denomina edad productiva. Pero en Japón, esto, en algún momento, simplemente ya no será sostenible. Y además de eso, la generación perdida creó otro problema social que se está volviendo cada vez más perjudicial para la supervivencia de la sociedad japonesa, el fenómeno de los llamados hikikemouris. Estos son hombres japoneses que han decidido voluntariamente aislarse por completo de la sociedad y pasan sus vidas en completo aislamiento, sin salir nunca de su casa y sin tener ningún contacto social, por lo general siendo económicamente completamente dependientes de sus padres. Los primeros hikikemouris eran miembros de la generación perdida original, hombres de entre 30 y 40 años que no podían cumplir con los requisitos que la sociedad japonesa esperaba de ellos, conseguir un trabajo, ascender en la escala profesional, formar una familia y mantenerlos, y decidió renunciar por completo. En su lugar, pero eventualmente se les unieron otros de las generaciones más jóvenes, también quienes, aunque tuvieron la oportunidad de incorporarse al mercado laboral, lo encontraron demasiado estresante y competitivo. Hoy hay casi 1 millón de estos hombres en la sociedad japonesa, y muchos más están a punto de unirse a ellos, y el fenómeno social se está convirtiendo rápidamente en un problema general muy real que afecta a toda la sociedad. El gobierno japonés es consciente de los impactos extremadamente negativos que la existencia de la generación perdida y el creciente número de hikikemouris están teniendo en la sociedad y la economía japonesa y ha anunciado que intentará ayudar a la generación perdida a levantarse y reintegrar a los que se han apartado de la sociedad, pero hasta ahora ha tenido muy poco éxito. El problema es que la economía japonesa todavía no está muy bien, y al mismo tiempo, todavía tiene una cultura laboral extremadamente rígida. No solo eso, se espera que las personas trabajen muchas horas y cumplan con una jerarquía estricta, pero muchas empresas aún siguen el mismo patrón de empleo de por vida, contratando solo una vez al año y promoviendo solo dentro de la empresa, lo que hace imposible que los empleados tomen descansos o incluso para tener una segunda oportunidad. Y así, millones de personas están atrapadas, y su número crece constantemente a medida que más jóvenes no logran tener éxito en el sistema despiadado, simplemente se dan por vencidos. Y, bueno, con esto termino este video. Si quieres más mini documentales, no olvides de suscribirte a este canal. Esto es Atlas Mundo, y hasta la próxima amigos.